Bien, hoy día es un día especial, hoy día tenemos Santa Cena, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que teníamos Santa Cena? Sí, muy bien. Así que es un día especial que lo vivimos en familia. Bien, sin más preámbulo, por favor, quiero que me pueda acompañar al libro de Mateo, en el capítulo 14, del versículo 22 en adelante. Mateo 14, 22 en adelante. Si lo encontró, me dice amén. Nadie dice amén, porque están todos mirando la pantalla. Así que leo la poderosa, la eterna y la bendita palabra en el nombre de nuestro Señor. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 23. Despedido a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo... No creo que hayan dicho así, yo creo que le pusieron un poquito más, ¿no? Dijeron, un fantasma, ¿verdad? No suena tampoco tan exagerado, pero bueno, eso es más o menos lo que ellos dijeron. Y dice, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. ¿Qué le dijo Jesús? Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Inclinen su rostro. Señor, gracias te damos por esta palabra. Señor, sabemos que tú hablas siempre, Señor, en todo momento, antes de tiempo, a tiempo y aún fuera de tiempo. Declaramos tu palabra, declaramos tu presencia, declaramos voz de Dios y no voz de hombre. Manifiesta tu poder en esta noche. Sujetamos todo a tu precioso nombre, establecemos tu reino, acallamos todo ruido, Señor, todo espíritu distractor en el nombre de Jesús es sujetado a tu precioso y hermoso nombre. Reciba toda la gloria, recibe toda la honra desde hoy y para siempre. Y todos dicen amén. Esta es una palabra que ya todo el mundo la ha escuchado, la ha leído. Yo sé que cuando la estaba leyendo muchos dijeron, ¡ay, otra vez! Este es el retorno de Pedro. Pedro ataca otra vez. Pedro, tercera, cuarta parte. Bueno, sí, es Pedro otra vez. ¿Sí o no que ya lo habían escuchado y lo habían leído? Sí, todo el tiempo? Pero siempre Dios nos está hablando algo nuevo a nuestras vidas. Como ya lo he dicho en otras ocasiones, aunque leamos muchas veces esa palabra, Dios siempre tiene algo fresco para cada uno de nosotros. Así que ahora abróchese el cinturón de seguridad, porque de este avión no se baja nadie hasta que terminemos. Amén. Así que póngale un codazo al de al lado y dígale, ni se te ocurra pararte. Y como les decía, esta ya es una historia muy conocida. Y una de las cosas que llama mucho la atención, y mientras preparaba esta palabra, una de las cosas que más resonaba en mi cabeza y más resonaba en mi corazón, es cómo puede suceder que aparezca Jesús caminando sobre las aguas y en medio de todas las tempestades. Aquellas personas que habían caminado durante tanto tiempo, durante tantos años al lado de Jesús y no le reconocieron. En medio de toda una crisis, en medio de toda una tempestad, en medio de todas las olas que se levantaban y los vientos contrarios, ellos no lograron distinguir al Maestro, no lograron identificar la figura de Jesús. Y yo sé que todos estamos tratando de justificar a los discípulos y decimos, pero si no se veía nada. Habían vientos contrarios, habían olas, había una serie de obstáculos, había una serie de problemas. Era muy difícil lograr identificar que era Jesús. Y quizás todos podríamos entender y saber, decir, sí, en realidad. Pero cuando entendemos que habían discípulos que habían caminado al lado de Jesús, le habían visto hacer milagros impresionantes, donde Jesús había sanado a ciegos, había resucitado a muertos, había hecho una serie de milagros, había sanado a cojos, y ¿a quién más sanó? También sanó a mancos. ¿Usted se da cuenta qué milagros eso? Un manco es alguien que no tiene mano, me explico, ¿no?
Entonces yo me imagino a Jesús, los discípulos lo ven, de repente Jesús dice, bueno, y ahora eres sano. No es que el manco es sano porque ahí queda todo planito, no, es que sale una nueva mano. No sé si lo había pensado así mientras preparaba esta palabra, decía, wow, Jesús es increíble, hace milagros creativos, es impresionante. Si usted ya estaba impresionado porque sanaba sordos, mudos, ciegos y todo lo demás, yo me quedé impresionado porque sanó a mancos. Bueno, lo que yo sentí. Pero es impresionante ver cómo todos los discípulos fueron partícipes de todos esos tremendos milagros, pero se olvidaron de las palabras del Señor. Sus promesas radicaban más allá que las tempestades. Él prometió que estaría todos los días hasta el fin del mundo con ellos, pero en medio de las crisis se olvidaron. Ya había sucedido algo súper similar anteriormente. Todos se recordarán cuando Jesús se queda dormido en la barca, ¿se acuerdan, no? Algunos historiadores dicen que eso había pasado como 2 semanas antes. Y Jesús dormía. Yo no sé si Jesús habrá podido dormir con esa tremenda tempestad. La cosa es que Jesús se levanta y literalmente le habla a los vientos, le habla a las tempestades y todo le obedeció. Y dice que se hizo grande bonanza a tal nivel que ellos dicen, ¿quién es este? Que aún de los vientos, aún el mar y todo le obedece. Eso, dicen historiadores, que había pasado poquito tiempo antes. Y ahora ellos están al medio de la tempestad y ven a alguien caminando entre las sombras y dicen, es un fantasma. ¿Saben lo que estoy tratando de hablar con esto? Muchas veces nosotros nos vemos en medio de todas estas crisis. Por eso, como número 1 quiero decir, confundimos las oportunidades con fantasmas. Mira a su vecino, dígale, confundes las oportunidades con fantasmas. ¿Cuántos de nosotros hemos clamado al Señor para poder salir adelante en frente de crisis financieras? O quizás en frente de circunstancias adversas en nuestras vidas. ¿Cuántos hemos clamado al Señor para que el Señor literalmente restaure o sane a algunos de nuestros hijos que quizás están involucrados en las drogas o en malas andanzas? Pero resulta que a veces vienen circunstancias, vienen formas y procesos de Dios que nos asustan. Dígame si no es cierto. Y quedamos espantados. ¿Y qué decimos todos? Un fantasma. Y hay personas que se ponen a clamar y le dicen, Señor, yo creo que tú quieres hacer algo nuevo conmigo. Yo creo que tú me quieres llevar a un siguiente nivel. Y hay gente que empieza a orar, gente que es fiel en sus trabajos, gente que está moviéndose completamente ahí a la orden del día, dando la milla extra en su trabajo. Llevan 10, 15 años y de repente los despiden. No sé si a alguien le ha pasado. Y yo sé que todos me están mirando con espíritu de sospecha, así como, ¿para dónde vas? ¿Sabe lo que estoy tratando de decir? Muchas veces hemos recibido una palabra de parte del Señor sobre nuestra vida, pero la cobardía, el temor, no nos ha ayudado a reconocer que literalmente las oportunidades de Dios vienen caminando sobre nuestras circunstancias, sobre nuestras crisis. Me ha tocado conocer a varias personas que en medio de los despidos de sus trabajos, y muchos de ellos sufrieron en el momento y dijeron, wow, me despidieron tantos años que rendía la empresa, pero muchos de ellos recibieron indemnizaciones. ¿Y saben lo que hicieron? Su empresa. Y corrieron por lo propio y hoy día les va increíblemente bien, porque en 10 y 15 años lograron conocer a medio mundo, contactarse con medio mundo, aprendieron lo que no podían imaginar, aún carreras universitarias no se compararon a los años de conexiones que ellos tuvieron. Por eso un día fueron fieles en lo poco con otros, hoy día son fieles al Señor con lo mucho donde Dios los puso. Por eso es importante aprender a reconocer las oportunidades del Señor sobre nuestras vidas. Hay diferentes crisis que no son otra cosa más que una oportunidad de Dios. ¿Cómo lo puedo graficar? Simplemente decir que son oportunidades de Dios que vienen disfrazadas de crisis. Y muchas personas en alguna ocasión de su vida quizás han vivido tiempos duros y difíciles, tal vez aún en su propio matrimonio. La crisis no es para destruirte, la crisis es para poder fortalecernos, la crisis es para poder enfocarnos, la crisis es para poder reconocer que fuera de Dios nada podemos hacer, la crisis es para poder levantarnos en los tiempos más difíciles. Pueblos orientales como Japón ni siquiera usan la palabra crisis como tal, la han erradicado de su lenguaje. ¿Sabía usted? Yo quedé sorprendido al enterarme un poco de eso en la cultura japonesa, sino que ellos usan y reemplazan la palabra crisis por oportunidad.
Imagínense qué raro, dice, oye, ¿cómo estás? En oportunidad. Y cuando nosotros entendemos un poco de eso y usted examina un poco su cultura, nosotros podemos entender que de verdad nuestra cultura no responde a la chilena. Yo sé que aquí hay mucha gente de diferentes países, por lo tanto estamos cada día haciendo más y más un país multicultural, pero nuestra cultura no es de aquí, es de allá. Tú y yo somos ciudadanos del reino de los cielos, y para vivir en esa ciudadanía no necesitamos morirnos y ir a un cementerio. Usted y yo, cuando recibimos a Jesús en nuestra vida, automáticamente el reino de los cielos viene sobre nosotros. Por lo tanto, tú y yo podemos ser como la genética que tiene nuestro Padre Celestial, que llama las cosas que no son como si fuesen. Tú y yo somos hijos legítimos del Padre, y en medio de las crisis nosotros nos reímos por adelantado. Y usted puede decir, pero ¿cómo? No podemos hacer eso. ¿Y cómo yo ando con frente de mi familia y ando con una cara de payaso? No se trata que usted esté con una cara de payaso. Se trata que aún con nuestra cara llamamos las cosas que no son como si fuesen. Sonríale a su vecino. No importa si le falta algún diente, sonríale igual. Y saben que siempre que tú estás declarando una palabra, sobre todo cuando Dios te ha utilizado para poder bendecir a otras personas, el primero que va a pasar por esa prueba, el primero que va a pasar por el peaje de esa palabra, somos nosotros mismos. Y usted quizás me ve sonriendo, ahora míreme si estoy sonriendo. Pero mi hija está en el hospital en este minuto, en urgencia. Pero ¿saben qué? Mi corazón está confiado en Dios. No tendremos temor de malas noticias, sino que nuestro corazón está confiado en Jehová. Por eso no importa la crisis que puedas estar viviendo, donde sea, no importa la crisis matrimonial que puedas estar experimentando, debemos reconocer que siempre es una oportunidad para pasar al siguiente nivel. Como siempre nos ha predicado nuestro pastor, y tal como sucedió en la boda de Caná de Galilea, el primer milagro del Señor fue en una boda, fue en un matrimonio. La crisis, cuando hay cosas que se acabaron, se acabó la pasión, se acabó el vino, se acabó todo, pero hay algo que queda: la voluntad de obedecer y traer agua delante del Señor. Tu trabajo y mi trabajo es movilizar esas aguas y llevarlas delante de la presencia del Maestro. El que hace el milagro es Él. Pero tú y yo debemos obedecer su palabra. Diga conmigo, obedecer su palabra. Y quiero detenerme un poco en esto. Cuando nosotros recordamos a Pedro, siempre recordamos a Pedro porque es el falto de fe, el que no tiene ni una cuestión de fe. ¿Se acuerdan, no? Lo hemos hecho pedazo al pobre Pedro. Pero yo pregunto hoy día, ¿cuántos habían arriba de esa barca? 12. ¿Cuántos se bajaron? ¿Cuántos se bajaron? Están todos sacando cuántos discípulos eran. Eran 12. Y se bajó solo uno. ¿Sabe lo que estoy tratando de decir? Tú y yo podríamos condenar a Pedro, pero de una u otra forma lo que él tuvo fue arriesgarse, fue creer una palabra. ¿Qué es lo que sucede? Cuando pasa todo este temor, todo este miedo, una de las cosas que sucede, y lo dice ahí en Mateo 14, 29, dice, y él le dijo, ven. Porque la gran pregunta que Pedro le dice respondiendo Pedro, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. ¿Qué le responde Jesús? Ven. Y quiero detenerme un poco en esto. Una de las primeras cosas que sucede es que cuando Jesús se les revela, cuando Jesús finalmente termina diciéndoles y les grita, tened ánimo, yo soy, no temáis. Pocas veces nos hemos detenido en que lo que el Señor está haciendo en ese minuto es revelándose como el gran yo soy. Lo mismo que sucede cuando lo van a aprender, cuando va Judas Iscariote y van todos a aprenderlo, a tomarlo preso, a tomarlo detenido. Cuando todos dicen, ¿y quién es Jesús? ¿Qué responde Jesús? Yo soy. ¿Qué sucedió? Todos a tierra. Todos cayeron al piso. ¿Por qué? Porque Él se reveló como el nombre más antiguo que existe, el gran yo soy. ¿Sabe? Cuando el Señor nos sale al encuentro y Él revela su paternidad y revela su amor en el Padre, tú y yo tenemos que vivir y experimentar cambios radicales, tener ánimo en nuestra vida. Que es lo segundo que Jesús le dice después que le responde. Dice, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. ¿Qué responde Jesús? ¿Qué responde Jesús? ¿Saben qué? Y quiero detenerme un poco.
¿Ustedes se imaginan si Jesús hubiera sido chileno? Y imaginemos también a Pedro chileno. ¿Qué le hubiera dicho Pedro chileno al Jesús chileno? Si Jesús le dice, ven, ¿qué hubiera respondido Pedro? ¿Por qué no venís para acá? Pero ¿saben lo que quiero detenerme? ¿Por qué hablo de esto? Porque también tiene que ver con una subcultura en la cual nosotros vivimos como chilenos y se nos olvida la cultura del reino. Usted y yo no estamos acostumbrados a recibir la habilitación de una palabra en nuestras vidas. Por lo tanto, nos movemos en temor. Nosotros no estamos dispuestos a movernos con un simple ven. Lo que nosotros queremos escuchar son instrucciones claras, específicas y detalladas. Que Jesús nos diga, baja ahora mismo tu piecito derecho, vamos con cuidado, allá, ahora empieza a deslizar, comienza a bajar, vas a sentir bajo tu planta algo tibio que va a empezar a movilizarse. Eso queremos recibir, cuando lo único que Jesús dice es, ven. ¿Saben que hay oportunidades que se nos pasaron por enfrente de nuestras narices y no las alcanzamos, no las conquistamos porque esperamos más detalles? No fue suficiente que el Señor nos soltara una palabra. Y nuestra cultura evangélica ha sucedido que muchas veces necesitamos no solo una palabra, necesitamos muchas palabras. Y es por eso, y hablo por Chile, no por la gente extranjera, pero por muchos años nos caracterizamos por andar poniendo la cabeza en todas partes. Me explico, para que me unjan, para que me entreguen una palabra profética, porque no nos será suficiente una palabra. Me explico. Cuando es necesario solamente una palabra que habilite tu vida y en esa puedas caminar todos los días, de mañana y de noche, creyendo en que esa palabra te la dio Dios, y aquel que dio la palabra será fiel y justo en completarla en ti. Por eso, si fuiste habilitado por una palabra, entonces dale con todo. Hace muy poco tiempo tuvimos lo que fue el campeonato, ¿cómo se llama esto de fútbol? La Copa América. A todos les duele el hombre aquí, ¿no? Bueno, pero tuvimos la Copa América y me di cuenta que, bueno, hubieron un montón de modalidades y de repente los que me conocen saben que no me gusta el fútbol, no sé nada de fútbol, no entiendo nada de fútbol. Pero a mi esposa le gusta el fútbol, entonces me puse a ver el partido y de repente cuando veo los goles yo dije, ¡oh! ¡Gol! Y de repente dicen que ese gol está inválido, anulado. ¿Por qué? Porque estaban en posición de adelanto, lo que se conoce también como estaban deshabilitados. Muchas veces hemos querido movernos a hacer cosas en las cuales no hemos sido habilitados por una palabra. Los resultados serán nefastos porque no fuimos habilitados por una palabra que el Señor nos dio. Necesitamos movilizarnos en lo que Dios está hablando acerca de nosotros y no movernos simplemente por mera gana. Es tiempo de creer que Dios puede hacer algo en nosotros. ¿Por qué? Porque una palabra habilita nuestras vidas y despierta en nosotros fe. Una de las cosas que pasa cuando Pedro comienza a caminar es que se hunde. Todos recordamos esa parte. Pero dice la Biblia que cuando él empieza a gritar, sálvame, ¿qué es lo que sucede? Aparece Jesús, lo toma, lo levanta porque dice que asió de él. La palabra hacer significa agarrar, sostener, tomar, abrazar. Dice que Jesús asió de él y lo levantó. Cada vez que nosotros creemos una palabra y comenzamos a creer en lo que Dios te dijo, aún en los momentos más hostiles de nuestra vida y aún de algo que parece fracaso, siempre recibiremos el abrazo del Señor diciendo hay una nueva oportunidad por cuanto me creíste. ¿Saben qué? Siempre nos hemos quedado solamente con aquella parte donde dice hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué? ¿Y por qué me llama tanto la atención? Porque una de las cosas que sucede dice que él puso la vista en los vientos contrarios. Yo no sé quién ha visto el viento alguna vez, yo jamás lo he visto, pero me imagino que lo que se refiere a la palabra de Dios es que él comenzó a ver la vista y puso la vista en todo lo que eran las olas gigantes y en todo lo que era la tormenta. Pero perdió de vista lo que era la palabra de lo que Jesús le había dicho. El ven de Jesús era la autorización para comenzar a caminar sobre las aguas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Muchas veces tú y yo perdemos de vista lo que Dios nos dijo, perdemos de vista la palabra del Señor. Y si yo pierdo la vista de la voz del Señor en base a lo que Él estableció, entonces yo comienzo a mirar las cosas que no corresponden. Y cuando yo comienzo a mirar las cosas que no corresponden, me desenfoco y por ende me distraigo y me hundo.
Necesitamos creer en lo que Dios dijo acerca de nosotros y caminar en esa palabra, movilizarnos en esa palabra. Porque cuando yo dejo de mirar a través de mi fe, que está puesta en la palabra que el Señor soltó sobre mí, entonces pongo la vista en las crisis y no en el Dios que supera las crisis. Tú y yo necesitamos poner la mirada en Jesús. Tú y yo necesitamos creer en que podemos avanzar. Porque cuando tú escuchas sus palabras, su palabra suelta sobre nosotros fe. Por eso la Biblia dice en Romanos 12 que la fe viene por el oír y el oír por... Cada vez que tú estás escuchando palabras te estás llenando de fe, estás siendo activado a fe. Pero cuando yo dejo de oír palabra, cuando yo pongo mi vista en otras cosas y anulo las palabras de habilitación de mi vida, automáticamente me muevo en ilegalidad y me hundo. Mi gran pregunta es: ¿cuántas palabras esperamos seguir recibiendo y no activarlas en nuestras vidas? ¿Cuántas palabras tenemos? Quizás una colección de palabras, pero ¿en cuáles de ellas estamos caminando? ¿Cuántos nos estamos bajando de una barca creyendo en que el Señor tiene algo más para nosotros? Póngale un codazo al de al lado, dígale: te están hablando. Por eso, como número 3, el fracaso solo es la antesala del éxito y es el croquis de la obra maestra que Dios hará en ti. Quiero volver a repetirlo porque esto es poderoso. El fracaso solo es la antesala del éxito y es el croquis de la obra maestra que Dios hará en ti. Tenemos tanto miedo al fracaso que no damos pasos de fe, porque ya estamos autoproclamándonos que vamos a fracasar y no hemos hecho nada. Cuando nuestra mirada debería estar puesta en Cristo, creyendo en que Él dio la palabra, por lo tanto estamos habilitados. El problema de cómo se resuelva, cómo se haga, es de Él. Pero si yo camino en fe y sigo caminando en el propósito de Dios, aunque vengan crisis, aunque vengan tormentas, Él saldrá a mi encuentro. ¿Y saben por qué digo esto? Porque si tú te estás movilizando en diferentes áreas de la vida, si quizás te estás movilizando en un negocio, en diferentes cosas, pero tú escuchaste una palabra, si fue Dios y te consta que fue Dios el que te dijo lo que te dijo, entonces aunque avances por circunstancias adversas, es más, mira lo que te digo, aunque te hundas, comillas, aunque fracases, fracasaste creyendo en que Él te soltó la palabra. Y como Él es justo, Él te va a tomar de la mano para habilitarte y darte todo lo que te prometió. Por eso, hay algo que me sucede y al pensar todo esto, cuando veo, punto 1, es habilitado por una palabra. El Señor se le revela, Él obedece, Él camina en una palabra. Segunda, pero finalmente todos sabemos lo que sucede al final. Pero ¿saben qué es lo que pensaba todos este par de días? Y una de las cosas que decía: estamos tan acostumbrados a que todo lo que hacemos nos va mal, que ya lisa y llanamente no queremos hacer nada. No queremos emprender nada, porque es como que nos hablamos y nos respondemos a nosotros mismos y ya tenemos una resolución, y es que estamos liquidados. Cuando en Cristo no es así. Y quiero decirte algo de parte del Señor. Cuando tú y yo nos hemos esforzado y requete contra esforzado, y lo único que ha pasado en nosotros ha sido cansancio, agotamiento, y finalmente no hemos hecho nada, entonces debemos considerar. La Biblia dice: en el tiempo del bien, goza del bien, y en el tiempo del mal, considera. Debemos considerar en los tiempos difíciles que podamos estar experimentando. Eclesiastés, en el capítulo 10, versículo 10, quiero leer 3 versiones. La versión NTV dice: si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo, por lo tanto afila la hoja. Ahí está el valor de la sabiduría, ayuda a tener éxito. Eclesiastés 10 de la NBI dice: si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Y la última, la traducción lenguaje actual, dice: el hacha sin filo no corta. Si no se le saca filo, hay que golpear con más fuerza. Si quieres prosperar, tienes que saber qué hacer y hacerlo bien. ¿Y saben por qué me impactaba esta palabra? Porque muchas veces hemos insistido en cosas y simplemente no nos resultan.
Y quizás tú y yo sí recibimos una palabra, pero no entendemos por qué esto no avanza. No entendemos por qué solo nos cansamos, no entendemos por qué si estamos dando de golpes, estamos utilizando el hacha como corresponde, pero ¿por qué no funciona? ¿Por qué termino agotado? ¿Por qué si debería dormir 8 horas, si duermo las 8 horas, pero parece que cuando despierto, parece que no hubiera descansado nada? ¿Por qué me siguen doliendo las piernas? ¿Por qué me sigue doliendo la espalda? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estoy ejecutando bien el trabajo? ¿Qué está pasando con todo mi esfuerzo? Y una de las cosas que me impresionaba en cuanto a esto es que debemos aprender a ayudar a nuestro éxito. Ayudamos a nuestro éxito aprendiendo a tener la sabiduría y la conciencia de que nuestra hacha necesita periódicamente ser afilada. ¿Saben qué es el filo? El filo es la preocupación para dar aciertos. No es suficiente que sepas qué árbol cortar. Necesita las herramientas exactas, bien cuidadas y preparadas para que cada golpe que dé sea un golpe certero. Nos hemos pasado muchas veces la vida solamente teniendo victorias morales. En el fútbol chileno mucho tiempo y muchos años fuimos los casi meto el gol, casi lo logramos, casi clasificamos. Pero hubo una generación, la famosa generación dorada, que cambió su mentalidad y de los casi se transformaron a los siempre. Por eso hay una generación, la famosa generación, no solamente la millennial, sino que la generación Z, que es una generación que viene completamente distinta. La generación Z viene creyendo que puede alcanzarlo, no cree los imposibles porque ya saboreó lo que es el éxito. Esa generación son tus hijos, son mis hijos. Son una generación de propósito que va a trastornar para bien nuestras generaciones. Amén. ¿Hay alguien aquí que crea esa palabra? Por ello, atrevámonos a hacer lo que otros no se atreven a hacer. Seamos como un Pedro, que aunque hay 12, solo él se atrevió a preguntar. Solo él se atrevió a ver que si era su maestro y él lo estaba haciendo, entonces yo también lo puedo hacer. Si el Señor le está mostrando la forma, entonces lo haré como mi Señor lo hace. Pero hay algo que sucede y por eso vuelvo a referirme al hacha sin filo. El diablo siempre tratará de impedir en nuestras vidas de que nosotros podamos aprender a afilar nuestras armas. El enemigo siempre tratará de diseñar planes perfectos para que no podamos afilar nuestras hachas y todas nuestras armas de diferentes maneras. Siempre impidiéndonos el que podamos congregarnos, el que podamos orar, el que podamos adorar, el que podamos ser generosos. Siempre el diablo tratará de que nuestras hachas estén completamente inservibles. Y a veces sentimos que porque tenemos un hacha, porque tenemos una empresa, porque tenemos un negocio, porque tengo una carrera, porque tengo una profesión, necesariamente me va a ir bien. No se equivoque, hermano, no me puedo equivocar en eso. Si mi hacha no está bien afilada a través de la palabra, a través de la oración, a través de la adoración, a través de mi generosidad, ni tú ni yo podremos ver resultados donde estamos actuando. Es tiempo de creerle al Señor y dar golpes certeros en lo que Dios dijo que íbamos a hacer. Dale fuertes aplausos al Señor. Y me llamó mucho la atención de ver cómo en plena guerra de Israel con Filistea, los filisteos logran entender. Sabían que Dios estaba con Israel, pero también se habían enterado de que Dios había desechado a un hombre llamado Saúl, el rey. Y una de las primeras cosas que se producen dentro de toda esta persecución es que los filisteos tienen una estrategia que el enemigo sigue utilizando hasta el día de hoy. ¿Saben cuál fue esa estrategia? Literalmente cerrarles completamente todos los flancos a los israelitas de todo lo que eran los herreros, para que ningún herrero pudiera afilar sus armas, para que ningún herrero pudiera afilar sus hachas, sus lanzas, ni nada que ellos pudieran portar para la guerra. Miren lo que dice la palabra de Dios en 1 Samuel, en el capítulo 13, versículo 19. Dice: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era de un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un siclo para afilar las hachas y por componer las aguijadas.
Dice, así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. ¿Saben qué fue lo que sucedió? Literalmente fueron sitiados, pero de una manera inteligente. ¿Saben lo que empezó a suceder? La persecución ya no fue directamente en contra de Saúl y en contra de Jonatán, no fue directamente en contra de David, fue directamente con los herreros, para cortarles completamente lo que era la posibilidad de afilar sus armas. ¿Saben lo que estamos experimentando en pleno 2021? En pleno siglo XXI, y hoy día escuchaba la palabra del Señor a través de nuestro pastor, y es cierto, estamos viviendo toda una etapa de una persecución distinta, diferente. No como la que tú y yo nos enseñaron cuando niños, que veíamos todos llenos de armas, ametrallados y cuantas otras cosas. Hoy día están las redes sociales y diferentes cosas. ¿Sabe lo que el diablo está tratando de hacer en estos tiempos? Esa misma estrategia que hicieron los filisteos, tratando de coartarnos la posibilidad de que los herreros afilen nuestras armas, la posibilidad de que pueda impedírsenos el venir a la iglesia, donde simplemente los que rodean a nuestros hijos le dicen, no, eso está pasado de moda. Sabes que el agnosticismo hoy día es lo que la lleva. Cada vez que nos dicen, no, pero orar ¿para qué? Eso no está bien. Yo creo que eso es fanatismo. Cada vez que vamos escuchando, ¿cómo eso es ser generoso? ¿Qué es eso de los diezmos y de la ofrenda? ¿De qué estamos hablando? Todo es eso para literalmente cauterizar completamente el filo de nuestras armas. Y seguiremos dando golpes tras golpes tras golpes sin ver solución. Golpes tras golpes que solamente recibiremos cansancio, agotamiento, pero jamás habrán resultados. Necesitamos ver una generación que a diario está recibiendo del Señor, a diario está recibiendo las herramientas para afilar sus armas, que a diario a través de la palabra del Señor, a través de la oración, a través de la adoración y a través de la generosidad, está viendo cómo sus armas se transforman literalmente en armas de ataque efectivas para derribar bosques completos, y no solo un árbol, sino un bosque completo. ¿Hay alguien que dice amén a eso? Necesitamos dar saltos de fe y creerle al Señor. Me llamaba mucho la atención el ver cómo hubieron personas que asumieron riesgos, y necesitamos ser como los Pedro que asumimos riesgos. Somos gente que damos saltos de fe, somos gente que nos tiramos a la piscina sin agua, pero si el Señor te dijo que te tiraras antes que llegues al cemento, Dios te llena la piscina. Es tiempo de retomar nuestra fe otra vez, pero sin palabra no hay fe. No tratemos de ir por la vida diciendo, no, si yo soy alguien que tiene fe, yo creo al Señor. Sin palabra no hay fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Necesitamos como nunca entrenar nuestro oído a través de la palabra. Necesitamos como nunca estar escuchando lo que Dios está diciendo, las instrucciones que el Padre está soltando sobre nuestra vida, para poder asumir riesgos, para poder avanzar, para poder creer que Dios está con nosotros. Queremos solamente ver muchas veces el final de la película y no funciona así. Queremos ser exitosos en todas las áreas, pero no funciona así. Primero damos nosotros los pasos. El río Jordán no se abrió sino hasta que los hombres de Dios que llevaban el arca del pacto tocaron el río. Fue en ese momento en que se dividieron las aguas y el río Jordán se paró como un muro. Necesitamos ser gente que hacemos más y decimos menos. Y digo debemos, no deben. Necesitamos cambiar, necesitamos experimentar cambios. Cuando leía y leía sobre Esther, y me impresionaba el ver en Esther capítulo 4 versículo 16, se lo leo, dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, ni noche y día. Dice: yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Todos conocemos históricamente lo que sucedía. Había un edicto real en contra de todos los judíos. Iban a matar a todos los judíos. Mas Esther se atrevió a hacer lo que otros no harían. Se atrevió a hacer algo incluso que estaba en contra de la ley del momento. Ella no podía llegar y acercarse al rey, pero ella lo hizo. Y tomó la determinación y dijo: y si perezco, que perezca. Pero cuando habemos gente y personas que tomamos decisiones en Cristo y sabemos que hay algo que Dios nos está movilizando, entonces daremos saltos de fe creyendo en lo que Dios puso sobre nuestra vida.
Necesitamos ser diferentes. No podemos ser igual que todas las personas. No podemos seguir la corriente. Necesitamos ser personas que nos vamos a arriesgar, pero sabiendo que hay una palabra sobre nosotros. Sabiendo que la fe del Señor ha sido aumentada en nuestra vida y que hemos sido movilizados a otro nivel. Por eso arriésgate. Cree en el Señor, cree en lo que Dios hizo. Leía lo que fue la viuda pobre en Lucas 21 del 1 al 4. Dice: levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos que echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. ¿Sabe lo que hizo esa mujer? Fue una mujer que asumió riesgos creyéndole a Dios. Y me impresionó ver cómo Jesús lo plantea y cómo aún en el libro de Lucas está planteado. Ciertamente Jesús, ella dio un salto de fe. Ella fue más allá. Leí acerca de aquella viuda que menciona Elías. Y cómo él por instrucción divina de Dios fue capaz de movilizarse hasta la zona que pudo moverse y pudo ir a Sarepta de Sidón. Estaba esa viuda esperándole y literalmente le dice: ¿sabes qué? Estamos hablando de un tiempo de sequía. De sequía. Y el profeta le dice a la mujer: tráeme un vaso de agua. Vuelvo a decir lo mismo. Estamos hablando de un tiempo de sequía, donde el agua era carísima. Pero esa mujer honró al hombre de Dios y le preguntó, y en el mismo momento le dice: oye, dame de comer. Ella entrega sus argumentos, le dice: ¿sabes que solamente tengo este puñado de harina, este poco de aceite, y estamos pensando cocinarlo para comerlo y luego de eso con mi hijo morirnos? Mire, todo un edicto de parte de la palabra del Señor. Y vuelvo otra vez a mencionar la palabra del Señor, porque si hay algo que sucede, dice en el versículo 12, dice en el versículo 12 de Primera Reyes 17, dice: y ella respondió: vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Mire, ponga atención lo que dice. Dice: Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y tu hijo. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como dijo Elías. Y nótese lo que dice aquí: y comió él y ella y su casa muchos días. No fue solo ella y su hijo, comió toda su casa, todos sus parientes, comieron todo por muchos días. Había una promesa de parte del Señor. Hay una palabra que te puede sustentar, pero tú y yo tenemos que asumir riesgos. El problema es que estamos tan inmiscuidos en todo lo que tiene que ver con resultados claros y tangibles en nuestra vida, que nos transformamos en un verdadero Tomás. Ver para creer. Cuando la consigna del reino tiene que ver con creer para ver. ¿Quiénes somos? ¿Somos Tomás o somos ciudadanos del reino que creemos y luego vemos? Necesitamos creer en lo que Dios está hablando. Necesitamos creer en que el Señor nos está moviendo, nos está impulsando a más. Por eso es tiempo de creer en el Señor. Es tiempo de afilar nuestras armas. Es tiempo de tomar desafíos. Es tiempo de caminar sobre las aguas. Y sin importar lo que la gente diga, sin importar lo que las personas que nos rodean digan, sigamos creyendo en lo que Dios un día nos dijo. El Señor es fiel a su palabra. El Señor es fiel a lo que nos ha hablado. Y Él seguirá trabajando en nuestras vidas. Y sé que muchas veces estamos llenos de incertidumbre. Si me acompaña todo el equipo de alabanza, quiero terminar con esto. Estamos llenos de incertidumbre diciendo: Señor, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué esto no me ayuda? ¿Por qué no puedo avanzar con esto? Y mientras oraba y pensaba en todo lo que tenía que ver con afilar nuestras hachas y poder entender por qué hay cosas que no resultan, me encontré con esto. Ageo capítulo 1, versículo 6 en adelante. Y me impresionó principalmente a mí. Dice: sembráis mucho y recogéis poco.
Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Cuando tú y yo nos movemos solamente por motivaciones personales, cuando tú y yo nos movemos solamente creyendo en que hay algo solamente para mí, nadie más que para mí, para bendecir absolutamente nadie a mi alrededor, ni mi familia, ni amigos, ni nadie, por lo primero que parto es por olvidarme de Dios y olvidarme de su casa. Señoras y señores, queridos amigos todos, solo quiero decirles: no me puedo olvidar quién soy, ni me puedo olvidar por quién yo soy quien soy. Si he logrado llegar hasta donde estamos, si tú y yo hemos logrado llegar hasta donde estamos, es porque hay alguien poderoso y maravilloso que nos miró con una mirada de amor y nos dio una oportunidad. Por eso no nos olvidemos de sus palabras. Ni tú ni yo podemos transformarnos en sabios en nuestras propias opiniones. Hay cosas que como vienen, se van. Por eso debemos aprender a identificar las oportunidades de Dios en el momento exacto que aparecen enfrente de nuestros ojos. Dios tiene preparado cosas grandes para ti y para mí. Pero hoy día necesitamos afilar nuestras armas, tener la humildad y la sencillez para saber que nuestros títulos no son suficientes, que nuestras carreras no son suficientes, que nuestro porte, nuestra estatura, nuestra presencia personal no es suficiente. Nuestras empresas no es suficiente. Necesitamos su palabra, necesitamos oración, necesitamos adoración y necesitamos ser generosos con nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Quiero invitarle que se ponga de pie. Y yo no sé cuántos, me quedan algunos minutos, pero yo no sé cuántos aquí han sentido que Dios les habló. No voy a hacer ningún llamado para que pase al frente, pero sí quiero decirles algo. Hoy día es un tiempo de creer que el Señor nos está hablando. Es tiempo de reconocer su preciosa y hermosa voz. Si hoy día has sido habilitado por Dios a través de una palabra, entonces da saltos de fe. Si hoy día has sido habilitado por el Señor a través de su palabra, entonces cree que Él tiene algo mayor para ti. Cree que el Señor puede transformar tu vida y cambiar por completo tu vida. Dios tiene más para ti de lo que puedas imaginar. Y si eres gente aquí, creo que me pueda levantar la mano de donde está. Dije que no voy a hacer un llamado, solo quiero que me levanten la mano donde estás. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gloria a Dios, wow, gloria a Dios. Y quiero que ahí con tus manos levantadas, mientras el pastor Israel puede adorar, quiero que puedas decirle: Señor, yo hoy día necesito una vez más volver al camino correcto, porque hoy día consulto por la senda antigua y me paro en ella para caminar en ella y creer, Señor, que hay algo nuevo para mí. Señor, hay cosas que no estaban resultando, negocios que no estaban resultando, cosas que no estaban movilizándose, porque me olvidé afilar mis hachas. Ahí donde estás, quiero que puedas repetir la oración conmigo y di: Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, hoy recibo de ti. hoy recibo de ti, Señor, hoy comienza un antes y un después en mi vida. Te pido perdón por mi falta de humildad. Te pido perdón por mi ceguera espiritual, porque creí que mis fuerzas eran suficientes, porque creí que mis armas eran suficientes, porque creí que mis títulos, mis carreras, mis empresas eran suficientes. Pero hoy día entiendo, Señor, que tú tienes preparado para mí el afilar mis armas para dar golpes certeros a los planes que tienes para mí.
para Gracias, mí. Señor. Gracias, Señor. Porque hoy día comienza Porque hoy día los comienza mejores años de mi vida. los mejores años de Señor, mi hoy día me arriesgo. vida. Señor, hoy día me Hoy día arriesgo. avanzo. Hoy día avanzo. Hoy día escucho tus palabras. Hoy día escucho tu Y palabra. soy activado Soy activado a una fe a una fe sobrenatural, a Sobrenatural. una fe agresiva, una fe para agresiva recibir de ti para recibir todo lo de que ti tú traes para mí. todo lo que tú traes. para mí. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Vamos, levante sus manos ahí, comienza a adorar al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Para terminar, solo quiero decirte algo de parte del Señor. Siempre vendrán cosas a nuestro alrededor que tratarán de desviar nuestra mirada. Siempre habrá una voz que tratará de convencerte de cosas que no son las correctas. Siempre habrá algo que será un elemento distractor a nuestro alrededor. Pero dice el libro de Hebreos, y lo vuelvo a reiterar, Hebreos 12:12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si tú y yo miramos otra vez al Señor, si tú y yo miramos otra vez lo que Él dijo y dejamos de concentrarnos en otras cosas, tú y yo veremos poderosos resultados de parte del Señor. Si lo crees, dale un fuerte aplauso al Señor. Que Dios les bendiga. Milagroso, abres camino.